Hoy vamos a presentar en esta plantilla los métodos para la solución de sistemas de tuberías en serie y en paralelo. Como primer punto voy a presentar el método de Hardy-Cross. En este método vamos a tener el cuadro donde tenemos las unidades de medidas, que en este caso tenemos el sistema internacional y el sistema inglés. Aquí en este punto podemos elegir el sistema que vamos a utilizar. También tenemos los tipos de fluidos que los podemos elegir e inmediatamente va a generarse las propiedades del fluido en el cuadro este de acá. También tenemos el cuadro del tipo de material que lo podemos escoger y automáticamente se va a generar la rugosidad de dicho material. En este cuadro de los caudales debemos colocar el caudal total de la tubería y en este de acá abajo debemos colocar los caudales supuestos de cada tubería. En este punto debemos colocar los datos de cada circuito. En este caso solo vamos a utilizar dos circuitos. Vamos a colocar la longitud de la tubería, el factor de fricción si nos los proporcionan. Vamos a escoger los tipos de tubería. Vamos a escoger las válvulas y acoplamientos que tenga dicha tubería. Debemos escoger también la dirección de flujo del caudal que será tomado en sentido de las manecillas de reloj como 1 y en contra de las manecillas de reloj como -1. También debemos colocar la K en caso de que las tuberías tengan dispositivos de control de proceso. En esta parte se nos van a generar todos los datos que se necesitan para la obtención de los caudales finales. Esto se va a generar debido a que en la parte anterior colocamos todos los datos de la tubería. Entonces el programa se encargó de calcular el diámetro interior, el área, la longitud equivalente sobre el diámetro sobre la rugosidad, número de Reynolds, el tipo de flujo, el factor de fricción, las pérdidas, entre otros datos que se pueden observar que necesitamos para calcular los caudales. En este paso ya sería la pestaña de respuesta. Aquí vamos a observar los porcentajes de cambio de los caudales. En esta parte es muy importante porque cuando tengamos estas casillas que estoy señalando en color verde, significa que estos serían los resultados del problema. O sea que estos caudales que vemos aquí serían los resultados finales del problema. En caso de que estas casillas no estén en color verde, debemos hacer otra iteración para calcular otros caudales. Debemos colocar aquí los nuevos caudales. Esta tabla nos va a llevar esos caudales a la página de inicio en este cuadro de aquí que señalo, y al mismo tiempo debemos copiarlo en el cuadro que dice caudales supuestos. El método de tuberías en serie 2A. Lo primero que debemos hacer es escoger la unidad de medida y el tipo de fluido que necesitemos para realizar el problema. Luego de escoger esto, en las propiedades del fluido, el programa se encargará de buscar el peso específico, la densidad y los otros valores que necesitamos. Tenemos que escoger el tipo de tubería y el tipo de material que nos generará la rugosidad. El tipo de tubería nos generará el diámetro, el área y también con el diámetro y la rugosidad encontraremos la D sobre rugosidad. Después de eso tenemos que introducir la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. Y en tal caso de que el punto 1 esté a una determinada altura o el punto 2 esté a otra determinada altura, se deben colocar los valores de altura. Posterior a esto, se calculará la HL, las pérdidas. También tenemos que colocar la longitud de la tubería y esto nos calculará
el caudal y la velocidad del problema. Les presentaré el método 2B en tuberías en serie. Primero que todo, se elige la unidad de medida a utilizar, en este caso el sistema internacional. Luego de eso, se elige el tipo de fluido que presenta el problema. Al elegir la unidad de medida, ya todas las unidades se generan con ese tipo de unidad. Y al elegir el tipo de fluido, se generan las propiedades de ese fluido. También, antes de empezar, se debe elegir el tipo de tubería que presenta el problema. En este caso es 6 pulgadas acero cédula 40 DN 150. Al elegir el tipo de tubería, se genera directamente el diámetro, el área y el diámetro entre la rugosidad relativa. Al escoger también el tipo de material de la tubería, se genera su rugosidad. Entonces, en el problema nos daban los siguientes datos: la presión en el punto 1, el cambio de presión y la longitud del tubo, que era 100 metros. En este caso, las alturas tanto en el punto 1 como en el punto 2 es 0. Este problema nos pide calcular la presión 2. Entonces, lo primero es que con la ecuación de energía despejamos para HL, con lo cual nos dio 7,3 metros. Luego de tener la HL, se procede a calcular el caudal de referencia, que viene siendo 6.64 por 10 a la menos 2. Ya calculado el caudal de referencia, se asume un caudal menor a de referencia. En este caso elegimos 5,63 por 10 a la menos 2. Luego se calculan las velocidades. Velocidad 1, que es utilizada con el caudal de referencia, y la velocidad 2, en la que la fórmula se utiliza el caudal menor. Luego de eso, calculamos las pérdidas tanto en tuberías como en válvulas o conectores. En este caso, la H1 consiste en la pérdida en una tubería. Entonces, cabe destacar que en la búsqueda de las pérdidas se utiliza la velocidad 2. Como se guía en la pérdida 1, se trata de la pérdida en una tubería, por lo que hay que buscar el factor de fricción. Para eso se diseñó esta tabla donde se calcula el número de Reynolds, lo cual nos indica el tipo de flujo, si es turbulento o laminar. Y ahí es generado el factor de fricción y la longitud en unidad de diámetro. La pérdida 2 consiste en una pérdida en un codo de 90 grados. Para eso está esta tabla, que aquí cuando se calculan las pérdidas, ya sea en codos o en válvulas, la LE entre D es diferente a las de tuberías. Por eso esta tabla se utiliza para elegir, ya sea que se escoja codos de 90 grados, de 45 grados, igual válvula de mariposa, etc. Y aquí genera directamente el LD, que se tiene que calcular tanto en el H2 como en el H3. Ya calculadas las pérdidas, se calcula la pérdida total, que viene siendo la suma de las tres. Y volviendo a la ecuación de energía, se despeja la P2, que nos dio como 6,89 por 10 a la 1.